Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Solmago Conversa. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Excelente. ¿De qué vamos a hablar esta semana? Ok, es esta cuestionante, ¿no? La importancia del contexto para los artistas cuando estamos haciendo música, ¿no? Pareciera, a ver si estás de acuerdo, pareciera que los contextos, cuando son adversos, ¿no? Me refiero como el entorno político o social, económico, o desde luego, quizás el entorno más importante, el existencialista, ¿no? El personal. Otra vez borracho, ¿verdad? Otra vez borracho. Que es como sumamente importante a la hora de hacer nuestra el música. Sentimental y todo este entorno que nos afecta y cómo y de qué manera afecta para bien y para mal la obra artística. Pero el cuestionante es, a ver, cuando es adverso funciona más, es más inspirador. Ajá. No, es de eso es como lo que estábamos platicando el otro día. Claro. No, pareciera que si, por ejemplo, en el contexto político, si un país está más oprimido, más empobrecido, con una justicia social así como muy dispareja, cuando hay una persecución o hay un tema como grave, injusto, pareciera que la respuesta del artista es, a ver, voy a saltar más. Claro. En lugar de decir, si en un contexto político en todo bien, ¿no? Más digamos, favorable, más estable. Podríamos pensar como que la música no reacciona tanto, ¿no? Sí. Es un prejuicio, desde luego, y por eso de eso trata esta charla. Sí. Pero estamos hablando como de un contexto político. Por ejemplo, pensemos en los golpes de Estado, ¿no? En los países de Sudamérica. Uh-huh. Cómo influenciaron en la música de Argentina, Uruguay, Chile, como reaccionar, ¿no? Sí, el rock latinoamericano en general ha sido alimentado muchas veces de estas situaciones adversas, políticas, sociales, económicas, sin duda, incluso en México y en toda Latinoamérica, ¿no? Exacto. Y creo que así como hablamos la vez pasada del blues y cómo también este contexto adverso social. De la restricción que tenían los negros para presentarse o todavía ser un artista negro y ganar millones de dólares y estar en el mainstream, claro, todavía a veces choca para algunos blancos, ¿no? Claro. Entonces, vamos, es justo eso, ¿no? Los versos en lo social, en lo político, en lo económico, ¿no? O sea, ¿quién hace mejor música o música más productiva, ¿no? A ver, se habla coloquialmente, o podemos decir, a ver, la mejor época de fulano, artista o lo que sea, fue cuando peor le estaba yendo, ¿no? O cuando tenía una adicción gravísima, y que incluso muchos quedaron ahí. Ya sí. No se puede decir que fue una etapa, sino justo fue su cúspide y fue su muerte. Fue al final, sí. Oh. Entonces, o sea, aquí lo padre es charlar como, a ver, ¿es un prejuicio o es real? Uh-huh. ¿No? O sea, cuando los Rolling Stones estaban realmente como rompiendo con esquemas en los 60s, ¿no? Y están como en esa búsqueda y en esa rebeldía, y se les muere el Brian Jones, y están como viendo a ver cómo se reinventan, y no quieren ser los chicos buenos como los Beatles, sino que quieren ser revueltos. En ese caos, alguien podría decir que esos Rolling son los rebeldes. Son los reales. Chicos malos, claro, ¿no? Y que 40 años después, ya todos ricos y todos con sus jets privados y todo eso, pues ¿cuáles chicos malos, no? Sí. Ahora, ¿qué música estás haciendo ahora? ¿No? O que cómo representa, pareciera como que esos años eran los mejores. O Aerosmith, ¿no? Los chicos malos de Boston, en el tiempo justo de los 70s, con gravísimos problemas de adicción y un desastre como personas, era cuando la obra a lo mejor es de los temas más icónicos, ¿no? Claro. O podemos pensar en Kurt Cobain, que justo ahí fue donde quedó. O por ejemplo, platicábamos de Michael Jackson, ¿no? Esta búsqueda constante con una inconformidad personal hacia cómo se veía él mismo.
mismo, ¿no? Desde el hecho de ser negro y pretender ser blanco. Primero cambiarse la nariz, después cambiarse el look, después que se blanquea la piel. No sabemos si fue una enfermedad, dicen que es una enfermedad, pero en realidad te transformó completamente, ¿no? Sí. O sea, y su música estuvo... afectada por eso, claro. Esta búsqueda personal fue también una búsqueda musical y artística. Es muy probable que así sea, pues, Sí. ¿no? O sea, es muy difícil hablar desde que a un músico que está, digamos que económicamente bien o con una situación personal de autoestima o de desarrollo bien o una pareja estable, no, su música va a estar todo mal. Eso es un prejuicio que no me atrevería a decir, porque Sí. tenemos ejemplos como el maestro Paul McCartney, que siempre a veces terminamos hablando de él, como de que es un referente de que, a ver, se puede estar todo bien y ser un Paul, ¿no? Ahora, si alguien tacha de algo a Paul, es precisamente de ser blandito, Sí. ¿no? Porque no ha sufrido nada en la vida, ¿no? No como un Lennon, no como un Jimi Hendrix, no como un Kurt Cobain, no como alguien que tiene como una problemática, como que escribe y compone desde la problemática, ¿no? Sí. O sea que muchas veces, pues sí, ¿no? El cuestionamiento sí está de que sin duda es disparador, ¿no? Justo eso es lo que te lleva a pues, estar inconforme y empezar a hablar de eso que ves o inconforme contigo mismo. ¿De qué manera entonces un artista cuando no tiene estos tipos de incomodidades o de molestias ya no escribe como escribía, ¿no? Que también, pues justo viendo los ejemplos es como podemos a lo mejor llegar a conclusiones. Sí, completamente. Bueno, es que ahí es donde ocurre, en algunos artistas es muy claro, este proceso tan interesante de reinventarse, Sí. ¿no? De darle vuelta, ¿no? Pasó con YouTube, por ejemplo, en el Acton Baby. Sí. Pasó con Charly García, ¿no? Cuando se vuelve Say No More, ¿no? Volvió con Prince, ¿no? Sí. Por ejemplo, cuando estaba toda la toma, esa cosa ochentera que estaba haciendo, y en los 90 está con el simbolito, ¿no? A ver, ahora otra cosa, ¿no? Sí. Como, a ver, para no estarme repitiendo y para seguir en esa búsqueda de inconformidad o desde un poquito desde el caos, o desde un aspecto más problemático, me reinvento, ¿no? Sí. Estoy buscando una nueva manera de hacerlo. Quizás... por ejemplo, después del tú que eres más fan de eso, ahora aprovechando tu camisa, después del álbum negro de Metallica, Sí. pareciera que algo se rompió, ¿no? Sí. Así como, a ver, estaban como combatiendo contra el mainstream, ¿no? Master of Puppets de la chingada. Empieza ya el álbum negro, ¡puf! Se van a carajo, ya se vuelven, ya son los más famosos del mundo, y pareciera que ya... No, a partir de entonces ya no es lo mismo, ¿no? Y es que luego uno de sus álbumes más criticados, que es el Saint Anger, fue cuando entra a rehabilitación su cantante y principal compositor. Entonces, pues ya no escribe como escribía, ya no hace... pues ya se ablandó. Y esa cosa ruda, ¿no? Sí, y fíjate, por ejemplo, me llama la atención ver como un Jerry Lee Lewis, gran parte de su última etapa, como no generó escándalo ni absolutamente nada, ¿no? Pienso también, por ejemplo, en Joe Cocker o el mismo Chuck Berry, ¿no? Que murieron muy viejos. De repente yo me acuerdo hace algunos años de decir, oye, ¿todavía sigue vivo? ¿Qué hubiera pasado con un Jim Morrison, por ejemplo, de no haber muerto en aquel tiempo? O con un Kurt Cobain, como lo que decíamos. O con un Michael Hutchins, ¿no? Sí. ¿Realmente se hubieran podido reinventar? Es decir, ¿estos fueron medio olvidados los que acabo de mencionar porque no se murieron? ¿Cómo lo ves tú? No, vamos, la importancia de los primeros que hablabas, ¿no? Como Chuck Berry y Jerry Lewis. O sea, ojo que fueron chicos malos, ¿no? Estuvieron en la cárcel. Sí, pero salieron de ahí. Y salieron de ahí, se acomodaron ya, y quizás lo que pasó es que estaban como, representaban una época. Entonces ya musicalmente solamente era como preservar esa imagen y ese show que estaban dando, ¿no? Sí. Nada más. Parecía lo que pasó con Elvis en Las Vegas. Ya no podría seguir haciendo como cosas más nuevas. Pero con los otros artistas que te refieres, pues es interesante cuestionarnos, ¿no? O sea, ¿qué hubiera pasado con un Jimi Hendrix si no hubiera explotado eso en la cabeza de él, ¿no? De ser seguía esa búsqueda, y hasta dónde iba a parar esa búsqueda, ¿no? Sí. Hasta dónde iba a seguir Nirvana, por ejemplo, ¿no?
quizás no lo sabemos, en un universo paralelo seguiría, pero a lo mejor estaba destinado a hacer lo que fue, una bomba, pum, y listo, ahí claro. se queda, ¿no? Sí, que sucede mucho, bueno, acá en México es así, ya sabes que esta frase súper mamadora que yo escucho a cada rato que, me gusta el primer disco, en el segundo, en el tercero se vendieron, ya no me gustó tanto, porque ya no hablan, porque pareciera que es algo inherente con el éxito, empieza a ya no ser tan adversa la situación. Dejar de buscar, ¿no? Ajá. No, yo podría pensar en eso. Es muy común escucharlo, no sé si... Sí, no, claro, completamente. De decir, no, es que ya no hablan de lo que hablaban, ya no pueden, ¿no? Desde la carencia a lo mejor, hablar desde es decir, si están queriendo retratar su ciudad, su entorno, su país, y ya no tienen esa carencia como la que empezaron, pues probablemente... Pero ahí está el reto en un artista de buscar entonces ahora... Pues, ¿qué voy a hablar ahora? ¿Desde dónde? Totalmente. A ver, ahora nomás te cambio la pichada. Estamos hablando como en general del contexto adverso. Si funciona o no funciona y si inspira o no inspira. Hablemos de ti, amigo. A ver, ¿cuándo has estado tocando mejor o componiendo mejor? Hablando de estos contextos adversos. Fíjate, bueno, en el lado de la escritura... he estado en las dos partes y creo que en los dos se pueden hacer muchísimas cosas. Muchas veces me pasa, comparto con muchos autores, que no necesariamente a veces pareciera como una profecía. Escribo algo y después me pasa. Hay quien podría decir que fue una programación ahí psicológica, ¿no? Pero no forzosamente desde un punto... Yo me acuerdo de haber escuchado a Florence, la de Florence and the Machine, que decía que el lugar perfecto para componer es desde una resaca, ¿no? Para ella le funcionaba, a mí jamás, claro que no me puedo conectar ni siquiera emocionalmente, pero vaya, he estado en los dos lados, tocando en vivo, pues sin duda, cuando mi entorno ha sido más favorable, me siento mejor y estoy mejor para estar en vivo y todo eso, esas son las respuestas. ¿A ti cómo te pasa? ¿Cómo lo ves tú? Yo sí podría pensar que con situaciones más adversas sí me siento como más, pues estoy muy trillado, pero más inspirado, o sea, como decía la otra vez, como más conectado en mi propio espíritu. Sí. Yo creo que como más reflexivo, ¿no? O sea, a veces cuando está todo bien, a mí sí me pasa que como que te distraes de estar todo bien, como que no observas. Sí. No te observas. Ajá. O sea, quizás los shows en vivo sí están padres estar bien en general, ¿no? Como bien decías, y sobrio y fuera de problemas. Porque cuando estás en el show, como que te olvidas y estás en como en otra dimensión, con otro tipo de sensación. Estás como dirigido a otro lugar, ¿no? En el tiempo y en el espacio. Pero a la hora de componer, a mí sí me ha pasado que estando un poquito más triste o nostálgico, o con una mirada como de ojalá esto, o incomodidad, finalmente, ¿no? Sí. Sí, creo. ¿A qué crees que se deba? ¿Crees que sea un tema como es? Muchísimas artes tienen esto en común, que es más bien el contraste, ¿no? Creo que lo es todo. Es decir, tengo hambre, ahora ya no. Tengo sueño, ahora ya no. Estoy triste, quiero estar mejor. Este proceso de contraste, de cambio de un estado a otro, pareciera que es más bien la clave, ¿no? Puede ser. Yo lo vería más bien como con hambre te sabe mejor la comida. Sí, claro. ¿No? Podría pensar que cuando estás siempre satisfecho y a comer, ¿no? Entonces, quizás un poco si estás buscando hacer música, pero la estás buscando con esa hambre, como haciendo esa alegoría, esa metáfora, quizás es lo que pasa eso, ¿no? Como que al tener esa, como, no sé si llamarlo angustia, pero es esa cuestión como muy interna, decir, no estoy del todo bien, necesito sacarlo de alguna manera, y justo el canal de los artistas vendría siendo como la obra creativa, ¿no? Vamos haciendo algo. Sí. Parece como que ahí todo descansa. Ahora, la clave está en no importa si tu vida personal es un desastre o no, o si tu entorno político, social es un desastre o no. Siempre hay que tenerle esa mirada de hambre, yo creo, ¿no? Sí, exacto. Si nosotros nos fijamos como en los grandes autores que han seguido por décadas, ¿no?
Y yo creo que hablado de Leonard Cohen, ¿no? Exacto. ¿no? De esas figuras, Tom Petty, etcétera, donde independientemente de que si están bien o mal en lo personal, a ver, siempre están buscando de a qué hablar y no del punto de vista de comodidad necesariamente. Sí. Ahora, no tiene que ser lo personal lo que rige, ¿no? Ni lo político ni lo social. O sea, es la mirada. No debería, pero fíjate, es que también es como una cosa romántica, ¿no? Platicábamos también otra vez de esta película de los Doors, ¿no? De que se pasan mucho en Jim Morrison y que muchos fans estuvieron pues medio en contra porque se clavaron mucho, el director se clavó, Oliver Stone, como en su lado pues de drogadicto, ¿no? Con su lado místico, pero que tenía que ver más con su tema de las drogas y no tanto la con problemática. Entonces, al final creo que en general es como algo artístico de ver al músico cayéndose y salir y dar un show increíble porque ahí se transformó y no transmuta la energía. O que está todo el tiempo así escrito, y la gente al final se le olvida, ellos continúan con su vida, pero creo que en general como que nos gusta la imagen del artista que sacrifica su vida por su arte, ¿no? O sea, yo sufro por ustedes, una cosa así. Sí. Que no necesariamente, como dices, tendría que ser, ¿no? O sea, más bien la búsqueda artística es, o sea, en el momento en el que esté, en la situación que esté viviendo. Eso, pero pareciera que la búsqueda cuesta. Sí, claro. ¿No? Eso es lo que podríamos ver como en la historia de los grupos que nos gustan. Estamos viendo como las bandas después de un par de años empiezan a cambiar de integrantes, que corren a uno, se mete otro, ¿no? Uh-huh. Están peleados o hay alguna adicción o se reinventan, no se quedan quietos, porque pareciera que si te quedas quieto, pum, te olvidas, ¿no? Sí, exactamente. Y las referencias pues están como plagadas, pues, ¿no? O sea, todo iba bien con Police hasta que valió madre, ¿no? Ah, exacto. Todo iba muy bien con Oasis hasta que valió madre, sí. ¿No? Todo iba bien con Guns N' Roses. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay una problemática. Sí. O sea, y no es una problemática que surge, o sea, está con ellos constantemente y que con el éxito se evidencia. Exactamente. Exacto, claro. Eso. Pero hay muchos casos, por ejemplo, de bandas muy exitosas y que están completamente alejados, son los menos, pero sí hay, ¿no? Pienso a lo mejor en Iron Maiden o AC/DC, que en algún momento, a mí me llama mucho la atención de Iron Maiden el caso específico, porque ellos dicen, no, esto no es para beber y para fiesta, esto es un trabajo, ¿no? Uh-huh. Nosotros vamos a hacer las cosas bien, y ya ves que Bruce Dickinson hasta pilotea su avión. Un caballero así, nada que ver con lo que uno pensaría. Sí, del rockstar completamente valiendo madre, que lo levantan, casi lo avientan al escenario, y órale, haz lo tuyo. Pues tiene este lado como romanticón del payaso y del... Totalmente. Yo creo que esos son los menos, ¿no? Sí, claro. La gran mayoría, o sea, qué padre que lo vivan con ese profesionalismo y esa seriedad. Pero en general, en el ambiente del rock, yo creo que está como muy emparejado con el tema de los excesos. Y a veces le sale bien y a veces justo ese exceso es lo que termina acabando y destruyendo a sus carreras, ¿no? Claro. Eso es lo que hemos visto, vamos. Sin embargo, pues la obra ahí queda. Sí, porque es que como que está el lado artístico y el lado personal, ¿no? Sí. Que a la gente, de una manera, creo, un tanto egoísta, pues no le importa tanto el lado personal. Porque yo pienso, a lo mejor es fuerte que lo diga, pero imagínate un José José, si en la cúspide, a lo mejor un poco antes de los 80, hubiera muerto, sin duda sería artísticamente una figura muchísimo más importante que lo que fue ya viéndolo con esta cosa incómoda de vernos sin poder cantar, que era nada más verlo así, sí, o sea, no sé. No, bueno, y lo que de otra manera, pues lo que pasó con Luis Miguel, ¿no? Ajá. O lo que sigue pasando con Luis Miguel, porque ahí la historia sigue evolucionando. O sea, el niño prodigio con esa voz, todo eso, pero pues ya ves, hasta la serie le hicieron con toda la problemática terrible que estaba viviendo el chavito. Y estaba llenando los estadios y con la música, o sea, estamos hablando de figuras ya no son del rock, ya claro. Es pop y lleno de problemática durísimo, y eran los mejores años, las mejores ventas de estas estrellas, ¿no? Sí. De Luis Miguel, de José José. Ahora, imagínate Gloria Trevi, ni se diga, ¿no? Que ahora ya está feminista. Sí. Cuando estuvo relacionada en la encarcelada por trata de blancas, imagínate. Claro. O sea, qué cantidad de problemáticas estaban
teniendo estas figuras. Pero fíjate, ahora que mencionas eso, ¿cómo sí? ¿A qué nos responde algo? Sí pareciera que a la gente le gusta eso, porque por eso es que se hacen tantas películas y series de este rollo y basan mucho de su tiempo, digamos, o de su enfoque en esta situación de drogas, de mal rollo, pues, ¿no? Y que a la gente como que eso es un lado morboso. Vende. Pues lo que pasa es que pareciera que en las vidas de las personas así cero famosas como tú y yo y todo el resto de la gente, tenemos nuestros problemas, pero a nadie les importa, no están como mostradas, ¿no? O sea, nos encontramos y ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bien, gracias. No estás diciendo ¿cómo estás? Está de la chingada, no tengo nada, estoy súper triste, mi novia me dejó, está todo mal. Como que tratamos de cuidarnos. ¿Qué pasa? Viene un José Alfredo Jiménez y dice, ¿cómo estás? Uy, te voy a contar cómo estoy. Está de la fregada y voy a hacer esa canción y 40 canciones de desamor, ¿no? Sí, pues. Y lo expresan para que el público normal ya no tenga que estarlo expresando. Ya está la música viva diciendo, hablando del desamor o de las dudas o todo el caos de que puede sentir un adolescente con Nirvana o con estas preguntas. O sea, es la figura que me representa en esta parte y que a lo mejor no lo estoy viviendo yo, pero yo me reflejo ahí y es la manera que tengo yo de vivirlo, ¿no? Exactamente. Entonces, o sea, quizás la pregunta, ¿no? De lo que estábamos hablando, ya cerrando, a ver, un contexto adverso, ya sea político, social, económico o personal, ayuda o inspira o puede llegar a motivar a hacer mejor música, da la impresión de que sí. Exacto. No en todos los casos, depende en la respuesta, ¿no? Pero pareciera que sí, digamos, ahí está la reflexión, no sé qué piensen los amigos, amigas que nos escuchan, que nos ven, pero pareciera que eso sería, ¿no? O sea, si revisamos en la historia, parece que eso gusta, que eso ayuda, ¿no? Pareciera. Sí, pues bueno, como siempre ustedes tienen la mejor opinión. Muchas gracias a todos por sus comentarios y por su apoyo, por compartir los videos y por estar acá escuchándonos y viéndonos, ¿no? No se olviden de suscribirse y pues gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima. Chao.